Lunes 11 de diciembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual repaso a las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día. Hoy nos acompaña Rafa Ruiz. Rafa, bienvenido. Rafa Ruiz, redactor jefe del diario ABC de Córdoba. Hoy, como cada lunes, nos encontramos con portadas muy dispares. Los lunes cada uno sale por un sitio, no hay agenda, o hay menos agendas, y encontramos portadas muy distintas. Por ejemplo, el diario Córdoba, muy rápidamente, dice a cuatro columnas que la Guardia Civil solo cuenta con un 4% de mujeres en Córdoba. Es un tema estadístico, como ven, y habla, pues eso, de la falta de cupo o la falta de paridad en la Guardia Civil. La verdad que, Rafa, viendo este titular hoy, haberlo visto hace 10 años, hoy sorprende por la poca paridad. Hace 10 años sorprendería porque haya un 4% de mujeres. ¿Te acuerdas de cuando decíamos, ha entrado la primera mujer, la segunda mujer? Claro. Sí, bueno, supongo que en determinados tipos de cuerpos tendrá un proceso de adaptación más lento. Al final se reconocerá como la pluralidad de la sociedad, ¿no? Claro. Quizá lo más significativo, más que haya solamente un 4% de mujeres, el escaso nivel de mandos que hay, tanto en la Guardia Civil como en el Ejército, que quizás sí que sorprenda más. Es decir, porque ya ha habido tiempo para que hagan carrera, sin embargo parece que es más lento para una mujer ir subiendo en el escalafón que pueda ser un hombre. No tengo datos al respecto, no sé cómo están funcionando, pero es evidente que mientras más tiempo pase, mayor número de tropas o mayor número de agentes debe ser, pero también mayor número de coroneles, tenientes, etcétera, tendremos, eso es evidente. Llegará el problema con la nomenclatura, porque hay mandos, hay cargos muy feos. Llamarle sargenta, llamarle generala, coronela, no está bonito eso. No está bonito. También hace una referencia al diario Córdoba, y ya pasamos de este asunto, sobre el tema de acoso laboral y sexual. Es un tema que tampoco está resuelto en los cuerpos militares o paramilitares o pseudomilitares como en la Guardia Civil, porque además hay una convivencia en los campamentos o en la salida, en los dispositivos, que bueno, no está asomando mucho, explorando mucho, pero algunas que otras sí que ha aparecido. Recuerda aquella mujer que luego acabó la lista del PSOE. Sí, llegó a ser diputada, si no recuerdo mal. Y su caso probablemente sea el más conocido. Esto está ya en todos los órdenes de la vida y así debe ser. Claro. Fíjate lo que está pasando en Estados Unidos con el mundo del cine, ¿no? O con el mundo de determinados negocios tipo la televisión, ¿no? Están surgiendo casos, en algunos casos tremendos, de este tipo de cuestiones, y yo creo que la autoridad, todo el que trabaje con un colectivo de personas es cada vez más sensible a estas cuestiones, así debe ser. Sí. Lo que pasa es que en el caso de los militares hay una jerarquía que quizás a veces se ha utilizado muy mal, de manera muy evidentemente delictiva en algunos casos, que aprovecha esa situación jerárquica de supremacía para que un capitán pues pueda imponerse sobre un hombre o una mujer, pues eso, y aprovechar su situación, ¿no? Que es lo que más se denuncia. Seguimos, el diario El Día. Titula 5 columnas, el fiscal centrará su estrategia en la pasividad de Chávez y Griñán. Bueno, comienza el caso de los ERE, en lo que corresponde a los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Chávez y Griñán. Lo traía ayer el diario ABC en su portada. Bueno, es un caso muy mediático, un caso que lleva arrastrado desde la época de Alaya, luego pasó por la nueva juez, por Bolaño se llama, ¿no? Sí, Núñez Bolaño. Núñez Bolaño, y que ha llegado al punto quizás más mediático, el de la presencia de los dos presidentes de la Junta. Claro, este además el juicio de lo que se le llama la pieza política. Claro. Es decir, aquí no se están jugando ya casos concretos, porque, como se sabe, una de las posiciones que significan la salida de la anterior instructora del caso, Mercedes Alaya, con respecto a la actual instructora, que hay muchos casos todavía en marcha, es que se pierde el concepto macrocausa y se divide en piezas. En piezas separadas. En piezas separadas. Esta es la política, que tiene que ver con la responsabilidad penal. No estamos hablando ya de responsabilidad política, que en su caso ya la adoptaron al dimitir, tanto el expresidente Manuel Chávez como el expresidente Antonio Griñán. Ahora lo que se está dilucidando es qué hizo el gobierno para alimentar las partidas y alimentar un sistema que tanto la instrucción como la Fiscalía ha entendido que era como una especie de bola corrupta
para tomar ventaja política ante sus oponentes, ¿no? Mediante la financiación de los famosos ERE irregulares. O sea que esta causa política va a deparar pocas consecuencias, porque se supone que no se pide cárcel, que yo sepa, ¿no? En principio, ni habilitación para personas que están autoinhabilitadas porque ellos mismos han decidido abandonar la carrera política. Parece que es un caso más mediático que realmente... También es simbólico. Simbólico, sí. También es simbólico desde el punto de vista, es decir, tanto Manuel Chávez como Griñán, ojo a la responsabilidad económica. Sí, eso sí. Ojo a la responsabilidad económica, que esas sí son de verdad. Como la de Artur Mas. Como la de Artur Mas. En este caso lo que se está dilucidando es qué sabían, qué hicieron para evitarlo, si hicieron algo, o si tomaron decisiones durante sus mandatos que alimentaron esas partidas, la famosa partida del fondo de reptiles, que se llamó. No es posible, en un esquema racional, que por luego puede ser delito o no, pero no es posible que se gastase tanto dinero en aquella cuestión sin que alguien dotase de medios aquel sistema. Recordad, o sea, para que quien no está viendo, se llegaban a fletar autobuses de empresas para firmar contratos falsos con los que justificar los ERE. Eso pasó aquí en Córdoba, eso pasó en el Matadero. En el famoso caso Matadero, se fletaban autobuses que se llenaban de trabajadores que iban a Jaén, a una empresa ficticia, firmaban el contrato y volvían. Claro. Eso difícilmente es comprensible que no lo supiera el consejero de Economía, el caso de Griñán, o el presidente de la Junta, el caso también de Griñán o de Chávez. O que no tomaran determinadas decisiones dentro de la arquitectura institucional que permitieran que ese dinero, que si era de verdad, eso no, aquí no estábamos hablando de apuntes, no, aquí estamos hablando de euros y de pesetas. Aquello tenía que alimentarlo. Eso es lo que se va a dilucidar en este juicio. Bueno, seguimos. Las fotos. El Córdoba del día y la portada ABC, la portada 1, habla del Córdoba. Dice el diario Córdoba, el Arcángel suma un punto y más tensión, foto de Paco González, que veremos ahora, el resultado 2-2 ayer frente al Rayo, el Córdoba empezó, como ya ocurrió hace un par de semanas, ganando 2-0 y luego se dejó empatar en la segunda mitad. El diario El Día, mejor imagen, titula, pero misma frustración, foto de Alex Gallego, en la foto pues se ve a Javi Galán, desfallecido, dice, y a Durramos al fondo, muy al fondo, casi no se ve, y el diario ABC se fija más que en el partido en sí, en el prepartido. Dice, el cordobesismo se harta, una foto que firma Valerio Merino. Se ve un grupo de aficionados que ayer rodearon el Arcángel, una cadena humana, para expresar su malestar. Vemos el primer término, una pancarta, Jeques no, González vete ya, en referencia lógicamente al propietario, al máximo propietario o al principal accionista del Córdoba Club de Fútbol. Cadena de protesta, dice el diario ABC, contra González alrededor del Arcángel, que vivió otra pesadilla que acerca al abismo, el abismo de segunda B. Bueno, el Córdoba, como saben, empató, le decía antes, 2-2 contra el Rayo, iba ganando 2-0 en el descanso, luego se dejó empatar, Jorge Romero no tuvo el debut que todo entrenador sueña, aquello de entrenador nuevo, victoria segura. En Córdoba no pasa, porque el León le pasó a Jorge, no le pasó antes a Merino, que se tiró el hombre 13 partidos sin victoria segura, y bueno, parece que en lo deportivo mal, pero en los despachos casi a peor, ¿no? Sí, además no es una cosa de ayer, o motivada por los malos resultados de esta temporada. Tiene que ver, que viene de largo una falta de empatía y una falta de conexión entre el club, entre la institución, entre la empresa. Los despachos, fundamentalmente. Y la afición, ¿no? Sí. Que ayer se visualiza en ese gesto simbólico de rodear el Arcángel. En fin, son cuestiones que yo bajo mi punto creo que la presidencia de la propiedad del club se ha ganado a pulso determinado tipo de rechazo, ¿no? Hay que estar un poco más en la comunidad en la que pertenece, sí, en la que se pertenece. Sobre todo porque el Córdoba vive mucho de su grada. Hay otros equipos que están acostumbrados a salir al campo y que les piten. O sea, hablo del Madrid, por ejemplo. El Madrid le pita mucho cuando juega mal en el Bernabéu y el equipo, sin embargo, se sobrepone rápidamente. El Córdoba vive mucho de su afición, de su himno a capela que parece que salen como los gladiadores. Ayer no hubo himno a capela, ayer la afición no le dio la espalda al club y sobre todo al equipo, al club no, o sea, no al equipo sino al club, a los despachos. Y luego si encima el marcador se tuerce y parece que vuelven los mismas, dice el diario El Día, mejor imagen pero misma frustración. Seguimos con el mismo
resultado, parece que el equipo no tiene mimbres para salir solo del agujero, y que parece que los González, ni Carlos ni Alejandro, están dispuestos a hacer un esfuerzo especial para salvar el equipo en este mes de diciembre. Hombre, es evidente que la preparación del equipo este año ha dejado muchísimo que desear. Sí. O sea, lo que yo he visto del Córdoba esta temporada ha sido verdaderamente frustrante. Y eso con signos evidentes de que la cosa no funciona, ¿no? Y parte tiene que ver efectivamente con una ausencia de esfuerzo inversor, que además ocurre mientras estaban apareciendo en los medios de comunicación noticias sobre plusvalía, reparto de beneficios, sobre cuestiones, claro, que el aficionado del Córdoba, que tiene una cierta mentalidad de resistente, de los 300 que protege los Termópilas, pues ha acabado hartándole. Seguimos hablando, seguimos avanzando. Saben que está lloviendo y la borrasca, la famosa ciclogénesis, esta Ana, que está instalada sobre nosotros. El diario ABC trae una foto de la ciclogénesis, en Santiago en este caso. El paso de la borrasca Ana, dice, causa cientos de incidencias. Las fuertes lluvias y vientos mantienen activo el aviso naranja en 48 provincias españolas para hoy, incluida Córdoba, alerta naranja en caso de cola por lluvia. El diario Córdoba, el temporal irrumpe con fuertes rachas de viento, una foto también de la subética, dice Los Pedroches, y el diario El Día también lo he visto por ahí, el tema de la borrasca. Bueno, lo de la borrasca quizá, Rafa, como siempre ocurre, nos saca muchas veces la vergüenza a la calle, porque a poquito que llueve, y es verdad que ha llovido bastante y vemos muchas ramas que se caen, vemos muchas alcantarillas que siguen atoradas, vemos el caos absoluto en la circulación. Parece como que no somos capaces de prever una situación mínima de alerta naranja en este caso, o alerta amarilla, según si por lluvia o por viento. Cuando además la ciencia ha desarrollado ya modelos que nos avisan con mucho tiempo. En este caso, la Agencia de Meteorología, la EMET, ha decidido hasta ponerle nombre, que ya veremos cuando venga la primera polémica, la primera borrasca Mariano. Vamos a tener ahí nuestra nombre, pero que sorprende que las autoridades que tienen ya con tiempo suficiente este tipo de información, pues no se tome. Hoy solo hay que pasear por Córdoba para ver que un poquito de caos. Es temporal, no pasa nada. Yo sí me pongo en la piel de quien vive en Barcelona o vive en Madrid, en una gran ciudad que hoy tiene que ser un desastre absoluto. Sí. Pero es verdad que debería haber una cierta gestión más dinámica de las personas que se dedican a estas cuestiones. Hoy se han pasado por Córdoba, han visto muchas ramas caídas de árboles, que eso habla de la falta de mantenimiento de jardines, no en Córdoba, porque ahí saben, cerraron el Retiro, han cerrado la plaza, el parque más importante de Vitoria, de San Sebastián, o sea, no que es exclusivo de Córdoba, ocurre en todas las ciudades. Pero bueno, como decíamos antes, se ve venir, esto se viene anunciando hace 15 días, hacer un paseíto por los jardines y ver qué rama está peor, cortarla para evitar que haya daños mayores, porque afortunadamente todos son daños pues, sobre vehículos, un coche que le cae una rama o tal, pero cualquier día puede pasar algo peor. ¿Cuándo se puede prever? Porque hay formas de conocerla con anticipación. Bueno, este tipo de cosas también hay mucho imponderable, Es decir, un árbol, una rama, muchos tienen accidentes. A veces buscamos la responsabilidad pública en lo que es casi inevitable, ¿no? Lo que siempre hoy lo esencial es conduzcan con cuidado, tengan cuidado en la carretera y si hay cualquier problema que se solvente de la forma más rápida posible. Pues eso, precaución, la tormenta va a pasar, hoy a mediodía de hecho parece que deja de llover y durante el día seguirán remitiendo las rachas de viento que han llegado a 90 km por hora, según parece, que es lo que provoca la caída de ramas, así que precaución y aléjense de un árbol que vean que se cimbrea más de la cuenta, lógicamente. Seguimos avanzando. En cuanto a lo local, dice el diario ABC, el Ayuntamiento sigue con una presión fiscal mayor a la media nacional. La presión fiscal es muy superior, dice el diario ABC, a esa media nacional, a pesar del bajo poder adquisitivo de la ciudad. Las medias, como siempre ocurre, Rafa, son injustas, ¿no? Es esta estadística, pero es verdad que hay impuestos en Córdoba muy elevados con respecto a ciudades de nuestro entorno. Sí, están al tope. O sea, hay impuestos que están... al máximo, lo que permite al máximo, no hay posibilidad de más. Y en algunos casos, con una aplicación, no es un caso exclusivo de Córdoba, con una aplicación discutiblemente constitucional, como el caso del impuesto de plusvalía, que es el que se paga cuando se vende una vivienda. A ver,
esto es un tema complejo porque siempre llegarán los políticos y dirán, oiga, es que los servicios públicos se tienen que garantizar, y eso es cierto. También hay que saber el mundo en la ciudad en la que se vive, las posibilidades que se tienen, y que determinadas bolas públicas no pueden estar continuamente engordándose a cuenta de no se sabe muy bien qué. Es decir, el gobierno, por cierto, el gobierno central, no ningún gobierno municipal, solventó de una tacada el tema económico de los ayuntamientos con una subida del IBI brutal. Y salieron las cuentas municipales, ¿no? Se cuadraron solas. Claro. Se cuadraron solas. Y ahora hay una parte también que le toca a los ayuntamientos de gestionar esas ratios, ¿no? En Córdoba hemos tenido una especie de congelación de IBI, pero a costa de tirar hacia adelante, hacia arriba todo lo demás, incluido cuestiones. Hombre, salimos de una crisis de la construcción, ¿sabes? Ahora el ICIO está empezando a engordar. Entonces, yo creo que hay que vigilar cómo se comportan todos esos impuestos para ver de qué forma se logra un equilibrio entre lo público y lo privado. Porque alimentar exclusivamente lo público, bajo mi punto de vista, es una mala idea. Es una mala idea. El empleo al final lo crean empresas como esta. Claro. Y hay que fomentar la creación de empleo a partir de la empresa privada. Claro. Y el ICIO, el impuesto de construcción que tú dices, claro, si se le carga mucho de impuestos, habrá constructores que se vayan a construir a otro sitio. Porque además hay que tener en cuenta que se pagan tasas, que se pagan no solo tributos, también precios públicos. Es decir, creo que tienen que ser equilibrados en función, sobre todo, de los servicios que se reciben. Hablando de construcción, no aparece en los periódicos, Rafa, pero hoy se saca a concurso el Parque de Levante, creo que era hoy cuando salía, ¿verdad? A ver, se saca a concurso el riego de una parte del Parque de Levante. Este ayuntamiento está vendiendo como si fuese... Este ayuntamiento está aprendiendo a venderse muy bien, pero lo que van a colocar es exclusivamente tubos de riego. Ajá. No son los jardines de Babilonia. No. No. Lo que pasa es que Pedro García, que es un tipo muy inteligente, lo está vendiendo como si fuera el parque. No. A ver, el ayuntamiento lo que tiene listo para gastar en el Parque de Levante es 1 millón de euros. El Parque de Levante, no tengo el dato a mano, pero deben ser unos 400 o 500 mil metros cuadrados. Con 1 millón de euros no hay ni para poner la fuente. No. Lo que se está trabajando ahora en la Gerencia de Urbanismo es con un sistema que se llama naturalización, es decir, coger un páramo, sembrarle árboles y adiós muy buena. Que nadie entienda que eso es un parque como el de La Somadilla, como el Parque Cruz Conde, que tiene sus rutas, sus zonas de césped. No. Algo bastante más tosco y de hecho las asociaciones de vecinos de la zona, hombre, han dicho que está muy bien esto como una primera fase, pero que esto no es lo que habían hablado en su día. Sí. Un sitio con equipamiento, etcétera. Y Pedro García decía el otro día, ayer creo que fue, que es la gran obra del mandato, la del Parque de Levante. No lo es. No lo es. O dicho por pasiva, si esta es la gran obra del mandato, no lo es. Lo que pasa es que Pedro, que es un tipo con mucha soltura para estas cuestiones, lo deja determinados datos o sea, hay que contar las cosas como son. Van a poner los tubos de riego y luego nada más, que ya sabemos lo que pasa con los tubos de riego cuando solo se ponen los tubos de riego. Sí, que duran 10 minutos, además. Seguimos avanzando, hablaremos del Parque de Levante cuando venga a aparecer en las portadas. También de riego habla el diario ABC con respecto a los regantes. Rafael Navas, examen secretario general de Asaja o gerente de Asaja, el agua de regadío que pedimos para Córdoba es la que tenía los años 90. Bueno, hay un conflicto con el regadío, hay una polémica porque aumenta los cultivos que se riegan, todo el mundo riega el olivar ya, se han dejado incluso los secanos, prácticamente desaparecen en nuestra provincia, hasta el punto de que el agua de regadío que hay en Córdoba se está repartiendo para otras ciudades, otras provincias, porque no hacía falta. Ahora se está pidiendo, como dice Rafael, esta cuestión. ¿Se está regando más de lo que estamos regando, como decía aquel, por encima de nuestras posibilidades? No sé, pero es cierto que la escasez de la materia prima, que en este caso es el agua, va a generar una mayor pelea por su aparición. Yo creo también que hay una parte muy importante en toda esta cuestión, que es la innovación tecnológica.
que el campo, y en concreto el campo cordobés, con determinadas iniciativas, también en el olivar, como uso ultraintensivo, etcétera, es decir, es producir utilizando menos agua por metro cuadrado, y eso creo que es relevante. Esto con un problema de abundancia de agua no tendríamos, claro, no tendríamos debate, no habría protesta. El agua del sector agrícola es el principal consumo que tienen nuestros pantanos. Va a haber que llegar a un acuerdo. Un acuerdo entre producción, garantizar abastecimiento, que bajo mi punto de vista es lo primero, y las necesidades de la industria agrícola, que es importantísima. Sí. Lo que pasa es que muchas veces cargan al usuario final, o sea, el usuario doméstico, nos piden que hagamos restricción de agua, del uso, que cerremos tal grifo. Un ratito de un olivar consume lo que consume una familia normal en todo el año, o sea, que es chorrate del loro esto. El consumo humano es la parte más... Claro. Y la agricultura humana, ¿eh? Sí, sí. Pero el consumo nuestro de ducharnos, etcétera, forma parte de un porcentaje muy pequeño. Hombre, ya las ciudades tienen muchísimos casos, como el de Córdoba, hace muchos años además, una política sentada de ciclo integral del agua, de forma que lo que entra sale. Claro. Córdoba devuelve al río más de lo que... Claro. O sea, la ducha que nosotros desperdiciamos, esa agua está yendo al río, se está utilizando para limpiando y está vuelve al cauce, ¿no? O sea, yo creo que en este tipo de cosas, yo creo que también la confianza en la innovación y la tecnología y aplicar ese tipo de tecnología disponible tiene que ser prácticamente una obligación. Vamos a seguir avanzando. Dice el diario El Día, la adaptación del edificio de la Audiencia durará 32 meses. Adaptación que tampoco se sabe hacia qué, porque ya se han ido avanzando los usos. Parece que Gobernación, la delegación del Gobierno de la Junta se va a ir a la Audiencia. Algunas consejerías que están ocupando edificios de alquiler, algunos de ellos. El caso de la Consejería de Innovación, creo que también va a la Audiencia. Pero va a tardarse bastante más de lo previsto, casi 3 años. El edificio estaba mal, si no, no se hubieran ido, lógicamente. En esta cuestión, lo primero que hay que evitar es otro caso Noreña. Es decir, sí, mientras más días ese edificio perdón, esté vacío, más posibilidades hay de que tenga uso de riesgo, ¿no? Segundo, la Junta de Andalucía parece que se ha olvidado de construir su nueva sede, aquella famosa edificio, la Torre Noreña, que llegó a... Y acuérdate las peleas que hubo por tener un solar en Noreña, que ahora parece que no es estratégico. En su día sí era estratégico. Se ha optado por esta salida, perfecto. No sé, es que yo este tipo de cosas sobre el papel y sobre la teoría me parecen estupendas. Yo lo que quiero es verlo, porque te dicen durará 32 meses, pero ¿durará 32 meses a partir de cuándo? Claro. O sea, además, la Junta de Andalucía vendió su edificio a un fondo de inversión con los que tiene un compromiso de alquiler. Claro. Que yo no sé cuánto durará, pero me imagino que esos compromisos de alquiler tendrán más de 32 meses de vigencia. Lo último que se estaba analizando, recordar, en la Cámara de Cuentas, es que esa operación, en la que entraron edificios como los nuevos ministerios o como la Consejería de Economía de la calle Gondomar, había sido ruinosa para la arca autonómica, ¿no? Sí. Este tipo de cuestiones yo no las veo tan rápidas ni tan urgentes. Vamos a seguir avanzando. Más cosas locales. El diario Córdoba trae un tema de vandalismo. Dice que la quema de contenedores de la capital duplica ya la cifra de 2016. Bueno, hay que reconocer en cualquier caso que como no son muchas cifras en número absoluto, es fácil duplicar porcentualmente los datos, ¿no? Porque Córdoba no es una ciudad especialmente víctima del vandalismo. O me da a mí la sensación. Ve otras ciudades, ve otras imágenes que Córdoba, afortunadamente, repito, no parece que seamos una ciudad especialmente... No tengo fotos al respecto, pero nunca me ha parecido una ciudad insegura o generalmente insegura. Yo entiendo que siempre habrá algún vecino que no esté viendo y diga, mira, es que en mi barrio sí. Pero la generalidad no. Sí. Es verdad que es patrimonio público, que hay que cuidarlo y que tenemos, sobre todo a la gente joven, tenemos la obligación de trasladarle el mensaje de que eso es de todos y que lo estamos pagando entre todos con mucho esfuerzo. Sí, pero yo creo que es más datos, como decía, de pasar a lo relativo, a los números absolutos. Yo no he mirado tampoco el dato, pero es que con que ardan unos pocos de contenedores ya duplica la cantidad. No sé si equida la cifra. Claro, son 9 bajas, 9 contenedores. Claro, si pasa de 9 a 10, pues lo sube una barbaridad el porcentaje porque son poquitas. O sea, que no hay que alarmar tampoco a la población con este tipo de datos que nos pone a todos en alerta de que vive una ciudad que parece el Bronx y esto no es el Bronx, efectivamente.
Sí, sí es verdad que hay noches que se ve que hay personas que se aburren y que utilizan el mechero para lo que no deben. Ojalá se les sancione como tiene que ser. Como está establecido. Vamos a temas locales, que se nos acaba el tiempo. Trae el diario El Día, y el diario a veces una información que ahora vamos a ver cómo la aislamos. El diario El Día titula Jiménez, o Ximénez, como quieran, Jiménez, la empresa que ilumina medio mundo. Un reportaje de esta empresa de Puente Genil que, como saben, ilumina desde la fachada de Tiffany, que veíamos hace poco una portada de la joyería esta de Nueva York, hasta esta espectacular iluminación de la calle en Málaga, o el propio Puente Genil, o la de Córdoba. Y bueno, esta información viene a contarnos que quizás en el caso del herrero cuchara de palo, en el caso de Córdoba capital. Ha habido muchas críticas este fin de semana, muchos malagueños, o sea, muchos cordobeses que han ido a Málaga a ver ese túnel que se ha instalado en la calle Larios, y comparaciones que son odiosas. ¿Cómo se lleva este asunto? O sea, ¿realmente merece la pena gastar más dinero? El dineral, Córdoba se gasta 200.000 euros, en Málaga 800.000 euros. Y por cierto, buena parte de ese dinero de Málaga sale del dinero privado, que Córdoba afloja un poco el bolsillo de los comerciantes. Yo, en estas cosas me cuesta tener una opinión. En esto se lo suelo dejar a mi hijo, que es el que le hace ilusión, que tiene 11 años y el que le hace ilusión todavía las luces de Navidad, y no tiene una opinión muy positiva al respecto. No obstante, entiendo que este tipo de cuestiones son reclamos comerciales. Lo podemos vender como la ilusión, sí, pero son reclamos comerciales para generar ambiente en la ciudad. Málaga lo ha enfocado de una manera, creo que un poco exagerada, pero inteligente. Es decir, tenían el objetivo de generar una gran zona de compra en torno a la calle Larios. Málaga nunca ha sido un destino de Navidad. Bueno, ni de nada. Ni de nada. Porque Málaga, de verano sí. Bueno, pero hay que reconocer que Málaga, cuando empezó a despuntar hace 5 o 6 años, cuando se inventó su zona de museos, porque tampoco tiene museos, el turista iba a la Costa del Sol, pasaba por Málaga. Eso es a lo que voy. Es decir, lo que me parece interesante del caso de Málaga es trazar un objetivo. Estrategia. Aquí en Córdoba yo lo que veo más que poner 3 arcos, 4, 5 o 10, o más bonito, más feo, que eso es una cuestión que podemos estar de acuerdo o no, pero da igual que estemos de acuerdo o no, es que exista una especie de estrategia de un poco qué se quiere hacer con estas cosas. Se quiere generar un ambiente propicio para captar clientes de fuera, se está en condiciones de eso. Yo veo cierta inercia en el gobierno municipal sobre esta cuestión. Lleva razón con que tiene que haber más participación privada, porque ni siquiera lo que se coloca en el bulevar, eso forma parte de una subvención, Centro Córdoba. Centro Córdoba, que me parece muy bien, pero me gustaría que hubiera una estrategia mucho más clara, que no la hay desde hace mucho tiempo, sobre cada paso que se da en esta materia. El alumbrado cuesta relativamente poco, son unos 300.000 euros, que sobre un presupuesto general de 320 millones, pues hagan ustedes las cuentas. Lo que sí me gustaría es que si el alumbrado genera ciudad, se haga con una estrategia. Con una estrategia, con un planteamiento. Sí. Yo decía que vamos a relacionarlo porque ayer, por ejemplo, el diario de Córdoba decía: Córdoba alcanza el lleno total a los días centrales del puente. Hoy trae ABC la portada, en la página 2, el puente deja una ocupación media del 80%. Sin luces. Quiero decir con esto que a lo mejor es que no hace falta, o sí hace falta. Esto es un debate abierto en la calle, Decía Rafa, una estrategia. Es que Córdoba estuvo llena el sábado y el viernes, llena absoluta, con cartel de no hay billete en todos los hoteles de Córdoba, sin necesidad de colgar, de poner más luces en la calle. A lo mejor es que Málaga necesita otro tipo de reclamo y Córdoba no, y por eso, o es que realmente el Intur o quien sea, le vienen rodados solo. También existe la posibilidad de que otras ciudades, y no me quiero centrar exclusivamente en Málaga, porque Málaga tiene sus peculiaridades y sus características, otras ciudades alargan los días con más actividad. Claro. Aquí tenemos unos puentes estupendos, según lo que dicen las empresas y los estudios del sector, que cuando caen de forma muy relevante, porque si no, no tendríamos ese dato de estancia media, que no llega a 1,5, 1,6, ¿no? Jornada. Es decir, tenemos que tener, es decir, Córdoba necesita, bajo mi punto de vista, una vida. Esa es la mejor forma de vender una ciudad.
Y yo sigo sin verlo que aquí haya interés en montar esto, porque no es decir, la ciudad se acostumbra a una especie de negocio turístico muy sencillo, que es llegar al puente, llenarlo y adiós, muy buena. O sea, y el lunes echar el candado. Y el lunes echar el candado. Por cierto, que el Intur, conocimos el sábado una sentencia, creo que fue el sábado, no sé, yo me pierdo con tantos días festivos, que tumbaba o que daba la razón a Ciudadanos en cuanto a la presencia de colectivos ciudadanos en el Intur, Instituto de Turismo, porque perjudicaba a los grupos minoritarios, por eso Ciudadanos protestó. La sentencia es muy simple. El Tribunal Constitucional dispuso que solo en los órganos de gobierno de las entidades, de las instituciones públicas municipales, solo puede haber cargo electo. Y hubo un grupo municipal, que Ganemos Córdoba, que pidió que estuviera el Movimiento Ciudadano por su particular política de participación ciudadana. El equipo de gobierno del PSOE Izquierda Unida no quería, pero como tiene un socio estratégico necesitaba algunos votos, que necesitaba sus 4 votos, decidió integrar al Consejo de Movimiento Ciudadano. Obviamente, cuando te dicen que solo puede haber electos, que solo puede haber electos, y el Consejo de Movimiento Ciudadano puede tener la mejor de las voluntades y la mejor de las personas, pero no se someten al escrutinio popular. Sin embargo, Rafa, en el resto de empresas públicas sí que hay presencia de vecinos, ¿no? En la gerencia de urbanismo, Instituto de Deportes. No, la gerencia de urbanismo no hay ninguna. En la gerencia hay sindicatos. La gerencia tampoco. ¿Tampoco hay sindicatos ya? Yo creo que la diferencia radica en sociedades mercantiles, sí, que la empresa Emaxa, Sadeco, etcétera, puede tener, porque son empresas, y otra cosa son los organismos autónomos y entidades públicas, como son la gerencia de urbanismo, Gran Teatro, etcétera. Todos esos no tienen. El Instituto de Deportes sí hay. El Gran Teatro, bueno, ha cambiado quizás, No, tío, es que yo he sido consejero 4 años del Instituto de Deportes. Del Instituto de Deportes. O sea que sé que creo recordar que bajo la actual... Sí. También muchas cosas están porque no se ha recurrido. Sí, puede ser también, que haya, todavía se mantengan las estructuras anteriores. Bueno, vamos terminando, que se nos va el tiempo. Incautado un alijo de 4 kilos de cocaína en Priego, un sitio muy curioso, lo conocerás, la ha venido entre cartones, la han disimulado en cartón. Sí. Este tipo de cosas, yo siempre tengo la curiosidad, son chivatazos, es imposible que la Guardia Civil detecte que entre 2 cartones venga una plancha de cocaína. Bueno, si tendrá su forma de investigar estas cosas. Más cosas locales que nos quedan. El diario habla el diario Córdoba del tema deportivo. Ayer se celebró la subida de la ermita, una subida con un fin benéfico, era el tema de la lucha de la campaña de donación de órganos. Bueno, un éxito deportivo, sobre todo un éxito social en este caso. Sí, este tipo de deportes de participación son un éxito, ¿no? Fíjate la media de hace unos días, ¿no? Sí. Y ya para terminar, referencia muy rápida a Cataluña, todos los periódicos traen referencias, dice el Córdoba, diario Córdoba, Esquerra retoma ahora la vía unilateral por los sondeos adversos, el diario El Día también foto para Esquerra, para Carme Forcadell, Esquerra insiste en campaña en la vía unilateral para la independencia, y el diario, a veces lo he visto, no sé si fue ayer o ha sido, no, también en la portada de hoy, Esquerra busca atraer a votantes de la CUP recuperando la vía unilateral. Bueno, yo no sé esto de la vía unilateral porque la propia Forcadell fue la que renunció a la vía unilateral para salir de la cárcel, ¿no? Yo ya he dejado de entender. Lo de Cataluña se ha convertido en un verdadero laberinto. Bueno, pues nos quedan menos días, afortunadamente. Hoy es día 11, quedan 10 días solo de oír hablar en catalán, que yo no hablaba tanto en catalán o escuchaba de la época de la transición cuando cantábamos canciones de Lluís Llach. Todo el día oyendo hablar en catalán. Un acento de Lérida estupendo. Bueno, pues lo dejamos aquí. Gracias, Rafa, por tu presencia, por tu colaboración hoy en este programa. Gracias, como siempre, a ustedes por estar ahí. Les dejo, como cada mañana, con el desayuno de Ángeles Mellado. Hasta mañana. Gracias por su atención.